Bienvenidos. Vamos a ver en esta clase los componentes inline. Dentro del orden que llevamos nos toca ver los inline components. Así que, ¿de qué tratan los componentes en línea? Bueno, los componentes Livewire llamados inline components son componentes que normalmente se utilizan cuando vamos a renderizar una pequeña fracción de código. Por ejemplo, cuando mostramos un toast, un alert, o por ejemplo cuando visualizamos un calendario, un reloj, etcétera, etcétera. Casos como esos similares son prácticos para poder utilizar un componente en línea. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear un pequeño componente en donde vamos a renderizar un reloj, el cual está corriendo con el tiempo. Así que para hacer eso nos vamos a ir aquí dentro de la documentación de Livewire en su versión 3 y acá viene un ejemplo. La característica principal de estos componentes es que regularmente los vamos a utilizar cuando no necesitamos un componente que lleve HTML en abundancia. Es decir, si nuestro componente solamente es una pequeña pieza de código HTML, estos componentes en línea son perfectos, ya que todo el código HTML se renderiza dentro del método render. Como vemos acá, con esta sintaxis estamos interpolando las cadenas y lo que hacemos es que incrustamos todo nuestro HTML dentro de un div, así como está en el ejemplo. Así que para crear un componente inline vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí la documentación nos dice que hay que ejecutar este componente, que es el clásico make livewire, el nombre, doble flag y le utilizamos inline. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir crear ese componente con esa característica. Yo me voy a ir entonces acá a mi código, me voy a ir al proyecto, aquí lo voy a ejecutar y al componente acá vamos a llamarle clock. Listo, esto va a crear nuestro componente. Si yo doy un clic aquí, ustedes pueden notar que incluso este tipo de componentes no tiene la parte visual. Aquí simplemente se crea la parte del back. Como ven aquí, nada más se creó el archivo que se llama clock.php. Usamos la tecla control y ahora clic sobre la primera tecla del mouse para irnos aquí al clock. Vamos a ver, ahí está. Yo voy a cerrar esto de aquí y pueden ver aquí que la característica, como les mencionaba, es que el código HTML va dentro de lo que es el método render. Entonces aquí en este método render, en donde tenemos el div, vamos a incluir el código HTML que queremos trabajar en este componente. Lo que vamos a hacer en este componente entonces es mostrar un reloj que está avanzando con el tiempo, y para ello todavía no llegamos a algunas partes que vamos a ver en este ejemplo, pero vamos a ir viendo una a una. Lo que quiero es que en este ejemplo veamos algo práctico en lo cual ustedes pueden aplicar este tipo de componentes. Así que vamos a crear ese reloj. Necesitamos definir una propiedad pública que se llame time. Luego, en nuestro método mount, que es uno de los métodos que conforman el ciclo de vida de los componentes de Livewire, en cuanto se monte nuestro componente en el navegador, lo que vamos a hacer es dibujar lo que tenemos en ese momento de tiempo. Así que yo voy a dibujar entonces eso creando el método que se llama mount. Yo voy a quitar este return type. Y lo que vamos a hacer aquí dentro de las llaves es, a mi propiedad pública voy a acceder con el operador this, que se llama time. Le voy a igualar el tiempo, que es now, paréntesis, y le voy a poner el formato con format, flecha format, y entre paréntesis le voy a poner his, de esta manera, y cada letra la voy a separar por 2 puntos. Al final pongo el punto y coma, y cuando se monte nuestro componente ya se va a mostrar en esta propiedad lo que tenemos de tiempo. Ahora, cuando yo muestre o renderice el HTML, lo que va a suceder es que se va a mostrar esta propiedad. Así que para mostrar lo que tenemos acá, lo vamos a hacer dentro de este comentario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lo podemos poner con doble llave y aquí le ponemos time. Hasta este punto nosotros ya tenemos visualizado lo que tenemos en esa propiedad, pero lo que nos interesa es que vaya recorriendo el tiempo. Por ejemplo, el segundero vaya incrementando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, para lograr eso, yo voy a utilizar mi componente clock dentro del que tenemos aquí, que se llama component. Aquí voy a utilizar una etiqueta br un par de veces, y lo que voy a hacer acá es que voy a incrustar mi componente. Escribo livewire y sería entonces el de clock. Vamos a buscar clock y cerramos ahí.
Listo, si me vengo entonces al navegador, vamos a ver qué sucede acá. Voy a actualizar y vemos que aquí tenemos el tiempo, que es en ese momento en cuanto mi componente se monta. Si yo actualizo el navegador, esto va a cambiar. Ahí está. Pero para nosotros darle esa interacción, para que el usuario pueda estar visualizando lo que tenemos en tiempo real, lo que vamos a hacer es aplicar un pequeño script. Entonces, para aplicar ese pequeño script, lo único que vamos a hacer es que aquí dentro del código de mi backend vamos a introducir un script que nos va a permitir incrementar el tiempo y lo va a setear en esta propiedad que se llama time. ¿Cómo lo haríamos? Debajo de donde está el div vamos a escribir una etiqueta script. Ahí se puede colocar el script para nuestro HTML, el componente. Entonces, dentro del script lo que yo voy a hacer es que voy a escuchar el evento de Livewire. En cuanto se haya inicializado Livewire, lo que yo voy a hacer es que voy a ejecutar el método de JavaScript que se llama setInterval, que me va a permitir cada segundo actualizar el valor del tiempo dentro de mi propiedad time, ¿vale? Así que vamos a hacer eso. Escribimos document punto, y para escuchar el evento de cuando Livewire inicializa, hacemos un add event listener, y dentro de los paréntesis la sintaxis es Livewire initializer. Ponemos una coma, utilizamos una función anónima y acá abrimos las llaves. Entonces, dentro de las llaves vamos a hacer setInterval, ponemos un tab, y dentro de lo que es esta palabra interval vamos a poner que cada segundo se va a ejecutar lo que yo ponga en este código de aquí. Lo que yo ponga en esta línea de código se va a ejecutar cada segundo. Entonces, cada segundo lo que yo quiero es actualizar el tiempo que tengo en mi propiedad time. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Yo voy a emitir un evento. Todavía no vemos los eventos, pero lo vamos a ver sobre las demás clases. Yo voy a generar un evento que lo que va a hacer este evento es ejecutar la actualización del tiempo sobre mi propiedad time. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a hacer el evento simplemente es ejecutar un método que yo voy a tener aquí, que ahorita voy a definir, y cada vez de que pase un segundo se va a estar ejecutando ese método. Para yo poderlo ejecutar, entonces vamos a generar un evento, en este caso con la nueva sintaxis y lo que viene en Livewire versión 3. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Escribimos la sintaxis @this punto, y yo voy a ejecutar un evento que antes lo hacíamos, por ejemplo, con emit. Ahora con esta nueva versión lo vamos a hacer con el dispatch. Es la nueva forma. Entonces ese dispatch se va a encargar de despachar o emitir un evento que yo lo voy a llamar tick. Cuando suceda esto, lo que va a pasar dentro de mi código HTML, de mi código PHP, perdón, es que aquí en el backend yo voy a tener entonces un método que le voy a llamar, vamos a escribir acá, fun, y le voy a llamar a mi método tick. Voy a quitar este return, y aquí dentro de lo que es las llaves voy a actualizar el valor de lo que tenemos aquí. Simplemente podemos copiar esta línea de código del método mount, lo vuelvo a colocar aquí, y en este momento estaré actualizando cada segundo el valor de mi propiedad time. Pero para que esto suceda, cuando yo emito un evento desde la parte del frontend de JavaScript, lo voy a capturar dentro de mi backend en PHP. Para capturarlo necesitamos sobreescribir un array de listeners que ya trae nuestros componentes de Livewire. Lo hacemos de la siguiente manera. De manera protected, listeners es igual a un array. Y esta línea de código ya lo traen todos los componentes de Livewire. Aquí lo que estamos haciendo es sobreescribiendo. ¿Qué vamos a sobreescribir? Que vamos a escuchar el evento que se llama tick. Cuando yo escucho el evento tick, aquí puedo ejecutar un método utilizando flecha que se llame tick. Entonces, si yo escucho el evento que se llama tick, mando llamar un método para que se ejecute dentro de mi backend, que es este de aquí. Y de esta manera vamos a ver qué estamos logrando. Vengo al navegador
y ahí vemos que está cambiando 38, 39, 40, 41. Ahora este código aquí se puede simplificar. Cuando el nombre del evento es el mismo nombre que mi método, simplemente puedo obviar esta parte de aquí, actualizo, me vengo acá y funciona de la misma manera, ¿vale? Entonces en esta clase vimos los componentes inline y la peculiaridad es que todo lo que es el JavaScript y el HTML lo renderizamos dentro del método render.